Gracias por acompañarnos a este inicio de un ciclo de charlas en torno a la investigación teatral realizada por estudiantes y egresados de nuestro programa académico de la Facultad Popular de Bellas Artes, la licenciatura en teatro de la Universidad Michoacana. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Vamos a permanecer en este ciclo durante los viernes de 5 a 7 de la tarde por este canal de YouTube hasta final del año. Tenemos una participación muy nutrida de distintos egresados, estudiantes de distintas generaciones, con distintas temáticas, distintos perfiles de proyectos de investigación. Creemos que lo van a encontrar muy interesante, por lo cual les agradecemos también que nos ayuden a difundirlo para que así como ustedes están acompañándonos, nos acompañen muchas otras personas. Queremos platicar brevemente de qué se trata este ciclo, a partir de qué motivos surgió la iniciativa. Nosotros hemos encontrado que uno de los grandes retos que tiene la formación artística profesional, no solo en nuestra universidad, sino en el país, es la profesionalización y la investigación. La investigación en las artes y las humanidades es un área relativamente joven en relación a las ciencias sociales y a las ciencias duras, y está en un camino importante de encontrar sus formas metodológicas, sus procedimientos técnicos, científicos, que identifiquen el campo del saber. Por lo cual creímos importante hacer acopio de las experiencias de investigación y reflexión que nuestros egresados han hecho a lo largo de estos casi 17 años de existencia de nuestra licenciatura. También una de las cosas importantes que atraviesan esta iniciativa, este ciclo de charlas, es la incentivar, motivar, inspirar a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes que van ingresando, que están a la mitad de su trayecto en la carrera de licenciatura en teatro, de que vayan formulando un proyecto de investigación. Usualmente no se asocia la actividad artística con la actividad científica, pareciera que son dos universos, pero estas experiencias que vamos a conocer nos van a permitir darnos cuenta que para crear hay que investigar, y que la investigación, sea científica, social, artística, humanística, tiene un alto componente de creatividad y de imaginación. Entonces, no somos universos tan separados, sino somos universos muy, muy cercanos y yo creería necesarios. Entonces, para arrancar esta primera charla, tenemos el honor y el orgullo de contar con la presencia de una de nuestras más destacadas egresadas. Ella es la licenciada Luisa Angélica Mesa Porras. Ella es directora de teatro, actriz y coordinadora de grupos de aprendizaje. Es madre de un chamaco de 5 años. Angélica es también licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato y licenciada en teatro por nuestra universidad. Trabaja talleres de teatro y desarrollo humano desde la expresión corporal y la narración oral, con vías al acceso al desarrollo de las propias habilidades del participante actor. Es estudiante del método TIA, trabajo de investigación del actor, desde el área de la pedagogía teatral, y desde hace 4 años es docente en la Universidad Vasco de Quiroga, donde también es la directora de la compañía Criaturas y encargada del microforo teatral Galería del Silencio de dicha universidad. Ella nos acompaña esta tarde para presentarnos un trabajo de investigación muy, muy interesante, el cual ha titulado La implicación del grupo en la formación integral del actor. Análisis de los elementos y las relaciones entre la formación integral del actor y el modelo de grupos operativos de Enrique Pichón Rivière. Esta tesis fue presentada en julio del 2012, asesorada y dirigida por el licenciado Mario Valentín Orozco Aguilar. El propósito de la tesis, dicho de manera muy sintética, es contribuir a la observación de cómo se lleva a cabo la formación del actor, proponiendo como metodología de investigación la observación participante y la confrontación con fuentes bibliográficas de la formación integral del actor, y el modelo de grupos operativos de Enrique Pichón Rivière. Espero estarlo pronunciando bien, ahorita me corregirá Angélica. Se revisa la viabilidad en la aplicación del modelo con grupos de formación de actores.
Bueno, ese es el resumen de su tesis. Con nosotros, Angélica Mesa. Hola, Angélica, buenas tardes. Hola, hola, Gunari, y hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos en el arranque de este ciclo de charlas. Estamos más que agradecidos porque es muy grato empezar con un perfil como el tuyo. Los que te conocemos, hemos seguido de cerca tu trabajo, sabemos que eres una profesional que además has, digamos, complementado tus dos formaciones profesionales, ¿no? Psicología y teatro, y eso ha sido muy interesante, ¿no? Es un perfil muy interesante el tuyo. Sabemos también que tu proceso de titulación en la escuela fue destacado, entonces creemos que arrancamos con manteles blancos y largos contigo. Muchísimas gracias. Pues adelante, Angélica, platícanos un poco cómo fue esta travesía de titularse en Bellas Artes y, y qué fue tu experiencia de elaborar esta tesis. Gracias, gracias, Gunari. Pues eso, contenta de estar en este ciclo que tiene que ver justamente con hacer una miradita a esos procesos, porque finalmente no son sencillos y bueno, nos lo muestra la experiencia, tanto por los que hemos pasado por ahí, tanto ya habiéndolo logrado como los que no. Y bueno, yo les cuento que mi proceso de trabajo de esta tesis empezó, digamos, como idea germen cuando estaba estudiando la carrera y hacia finales del cuarto año, que es cuando uno empieza a preocuparse un poquito más respecto a eso, fue que empecé digamos, a tomar nota de manera más formal de todas estas iniciativas. He de decir que mi proyecto de tesis, como seguramente les pasará a muchos de nuestros compañeros, se fue modificando porque nosotros empezamos con una idea a veces difusa, a veces romántica, a veces mucho más compleja y luego tenemos que irnos acotando a ciertos elementos. Entonces también mi proyecto de titulación fue así, empezó distinto y se fue cristalizando hacia lo que ahora tengo pues ya como, aquí está mi librito, tengo como el producto, ¿no? Yo soy egresada de la facultad en 2011 y me llevó un año culminar mi proyecto. Ahora verán, me titulé en un octubre, no de recién egresé, sino de un año después. Pero bueno, mi trabajo estuvo terminado desde julio. Entonces, digamos que oficialmente tardé un año en llevar a cabo este proceso. ¿Por qué elegí yo misma me hago mis preguntas y me contesto, ¿por qué elegí este tema? Como bien decía Gunari, yo he tratado de vincular las dos carreras, mis dos áreas de conocimiento como favoritas, para que me pueda dar luz una de la otra y viceversa, ¿no? Entonces, en el caso de la psicología, la parte, digamos, que más me gusta y la que más me atrae tiene que ver con el trabajo de la grupalidad y con los procesos grupales, tanto de formación, o sea, educativos, como de desarrollo social, de desarrollo, también como de aspectos de salud emocional, pero todo como un poco visto desde la grupalidad. Entonces, desde que yo estaba estudiando la licenciatura en psicología, ese era como un aspecto muy importante. Cuando estuve estudiando teatro, me di cuenta que la grupalidad también era vital para el desarrollo del actor y vital pues para lo que es el teatro, ¿no? Que es un arte gregario, es un momento de comunión. Entonces dije, pues, de aquí vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver cómo se puede dar luz desde algunos aspectos de la psicología a la cuestión de la formación del actor. Además, quiero compartirles que mi formación profesional, mi pasaje por la escuela estuvo previo al rediseño curricular, pero se estaba en ese proceso de rediseño. Entonces ya había, digamos, en el ambiente esa pregunta esa vuelta hacia, pues no sé si hacia adentro, pero para ver cómo se forma un actor, qué cosas se pueden modificar, qué cosas se pueden mejorar, dónde están los aspectos importantes.
y entonces, pues era como una necesidad a la que yo también me conecté, con la que yo también me conecté, de voltear a ver cómo era la formación del actor. Entonces, em, empecé a visualizar este proyecto y bueno, finalmente regresé después de una ojeadita, de platicar con algunas personas que yo había conocido antes, a, a acordarme de este modelo de grupalidad que menciona Enrique Pichón Rivière, que es uno de los modelos. Finalmente, yo me preguntaba, bueno, ¿qué voy a investigar y qué es investigar? Y bueno, todo esto que justo se va a ir viendo a través de este ciclo de charlas. Y yo pues lo que pensaba es en un aspecto comparativo para ver primero si se podía describir a mayor profundidad algo y poder dar luz. Entonces dije, pues tengo que encontrar un modelo que me ayude a hacer esa comparación, ¿no? Y esa fue como mi línea, ¿no? O sea, de ahí me agarré, me aferré con todas mis fuerzas. Este, entonces, planteé como centro este modelo de Enrique Pichón Rivière y sobre eso es que fui diversificando como la complejidad de lo que era un grupo, pero de formación actoral, ¿no? O sea, ya hablando de las especificidades, de teóricos del teatro, de cuestiones que tenían que ver con esa particularidad de ser actores y de ser actores en formación. Entonces, pues ya reinvestigué el asunto de Enrique Pichón Rivière, de todos los aspectos de formación grupal que podían enriquecer desde la psicología, trabajo de grupos educativos de Blecher y una cuestión de creatividad también. Me metí como a ver procesos de creatividad. Es todo esto pues desde lo teórico. Hice algunas entrevistas a algunas personas que consideré que me podían ayudar. Sobre todo quiero compartirles porque me siento aquí como en confianza con muchos compañeros que están o en ese proceso y están a veces atorados o están a veces confundidos, o los que ya pasamos, que logramos como salir de esa piscina de confusión. Y me siento en la confianza de compartirles que muchas de estas ideas pues no tenían pies ni cabeza. O sea, era necesario, y de hecho un poco la tesis habla de eso, de era necesario tener un oyente para que pudiera ayudarnos a dar coherencia, bueno, en mi caso ayudarme a dar coherencia de estas ideas y también aprender a dejar ir las que o no eran tan importantes o no eran tan alcanzables y decidir sobre una línea. Entonces, para mí en mi proceso, el hecho de la escucha de otros fue de vital importancia, ¿no? Y ahí por ahí en el capítulo 1, hacia el final del capítulo 1 de mi tesis, habla acerca del proceso creativo y sí, pues también los teóricos ahí me dieron la razón de la importancia de ese otro escucha que te puede ayudar a clarificar los procesos una vez que toda como la vorágine luminosa de creatividad ya empieza a salir a la luz, hay que darle como líneas, ¿no? Entonces, para mí, pues eso fue importantísimo. Y entonces ya platicando con estas personas, empecé a establecer estas líneas. Y bueno, aspectos importantes de lo que yo encontré a la hora de hacer mi tesis es que tenía que tener una metodología. Eso siempre fue un coco en el sentido de que, como decía Gunari, los caminos recorridos para la investigación artística y sistematización de la misma son complejos. O sea, creo que sí hay mucho ámbito de investigación, pero no es lo mismo, no es lo que te vas a encontrar en el primer libro de metodología de la ciencia. O sea, eso que vas a encontrar en el primer libro que aparezca a tu alcance va a ser más metodologías para, a lo mejor para ciencias más cerradas, ¿no? Ciencias más crudas. Y entonces ahí es donde uno piensa que, que lo que está haciendo no es investigación o que no hay modelos y gente que ya recorrió ciertos caminos de investigación, ¿no? Entonces, desde que yo estaba en psicología, cuando hice mi tesis de allá y entonces, a mí me costaba trabajo porque mi interés era
era muy artístico, en psicología era muy artístico y en teatro era muy psicológico. Entonces me costaba trabajo concretar esos aspectos metodológicos. Por fin caí en un aspecto importante y era que iba a utilizar observación participante. O sea, esto era trabajar desde sistematizar lo que yo estaba observando como ente participante de ese medio, ¿no? Eso conlleva definitivamente una enorme carga de subjetividad y no lo niega mi tesis, ¿no? O sea, digamos que se habla pues como de esta realidad que tiene pues esta metodología. Sin embargo, sí se trata pues ahora sí que de objetivizar de alguna manera pues las observaciones, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que cuando egresé se abrió una convocatoria de técnico académico en la universidad y entonces surgió bueno, hice el proyecto de trabajar grupos como grupos participantes, grupos de apoyo con algunos grupos de la licenciatura para fortalecer todo este aspecto de mi investigación y a la vez incidir positivamente como en sus procesos de crecimiento académico. Entonces, me aceptaron el proyecto y yo estuve trabajando un año completo con grupos de la Facultad Popular de Bellas Artes, haciendo sesiones de apoyo y seguimiento a sus procesos académicos, que no era propiamente una tutoría, sino, no era una tutoría porque se estaba trabajando precisamente desde la grupalidad. Entonces, no es que hubiera que atender como un tema específico con un individuo, con un alumno, sino era un acompañamiento haciendo como una concientización de la grupalidad de cada, pues sí, de cada grupo, de cada grado académico. Entonces trabajé con alumnos de primer semestre, de segundo y de cuarto, ¿sí? Por diferentes, la cantidad de tiempo y eso, bueno, varió, pero por distintas cantidades de sesiones, el encuadre siempre tenía que ver con lo mismo, con trabajar desde la grupalidad y poder encontrar en ese espacio un punto de conciencia que apoyara sus procesos académicos. Entonces, esa fue un elemento como de investigación que me ayudó muchísimo a comprender desde un lado más objetivo cómo se estaban viviendo los procesos de formación actoral. Porque bueno, yo cuando estaba en la escuela, pues yo tenía mi visión de las cosas, pero finalmente yo era en ese momento, estaba en el rol de estudiante actriz, entonces era pues todavía más subjetivo, ¿no? Entonces, cuando hago este proceso con los otros grupos, de alguna manera me pongo en el rol de coordinación y me permito ver otras cosas que no había estado viendo en mi proceso personal. Entonces, bueno, eso fue muy afortunado porque cuando concluyó ese trabajo con los grupos ya tenía mucha más información acerca de lo que estaba pasando en los procesos de grupalidad de la formación de actores. Entonces, pues yo encantada, digo, quiero ahorita volver a mencionar y agradecer a todos esos grupos que participaron, que estuvieron, con los que estuvimos trabajando, porque digo, bueno, ahí en la presentación de la tesis les agradezco y personalmente lo hice con algunos, pero aprovechando este espacio, ¿no? Para agradecerles cuánto pudieron ser compañeros, a lo mejor no tan voluntarios en el sentido de que pues ellos estaban formándose y listo, pero que fueron compañeros de investigación, hablando como lo dice el título de este ciclo de charlas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me puse a sistematizar. Debo decir que, aunque estaba trabajando en la facultad, para los primeros 6 meses, yo ya no quería saber nada del tema, yo ya no quería saber nada de la tesis, estaba súper harta, estaba lo que pasa es que creo, compañeros, que sabemos que cuando empiezas a investigar, se, se abre así como pues no un abismo, pero como un mar de posibilidades. Y entonces puede ser que pues nos abrume, ¿no? Además de que estaban ahí conjugadas todas las cosas que debemos entender de los procesos que suceden cuando estás egresando. O sea, también son procesos de vida que están incidiendo en ese momento con tus procesos académicos, ¿no? Entonces yo no quería hacer ya nada más en enero, para enero,
y pues me entré de lleno a más bien como a aspectos laborales, empecé a buscar además más proyectos de trabajo y todo, pero aunque no lo quisiera, estaba trabajándose ya en mí como una maceración de todo esto que había surgido al principio. Y pues pasó que en junio acaba el semestre y mágicamente vuelvo a tener ganas de acabar de escribir, ¿no? Y de sistematizar todo eso que ya había terminado de pasar. Este, y pues me puse a seguir redactando. Tuve dos, este, no, mi asesor, pero tres lectoras que también fueron maravillosas en ese sentido porque estuvieron acompañando las lecturas y me decían, aquí no se te entiende nada, ¿no? O esto está interesante, pero pues profundiza más porque aquí tú te estás divagando, como que eso está muy interesante y no nos estás dando nada para nosotros como lectores, ¿no? Entonces, empecé a tener también un otro en quien pensar que es el que me iba a leer, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante. Así como el otro escucha en tu proceso creativo, el otro que luego cuando creamos una obra de teatro pensamos, pues, ¿a quién estamos dirigiendo el mensaje? ¿Qué público o qué espectador es el que nosotros estamos construyendo en nuestra ficción? Que es el que va a llegar la obra. Entonces, en el caso de esto, pues fue a qué lector quiero llegar. Total que también mis lectoras fueron de gran ayuda a la hora ya de estar redactando. Eh, era un esfuerzo porque pues de lo que se trataba es que te regresaran notas, ¿no? O sea, si me decían todo bien, podía ser en principio relajante, pero después era muy abrumador. Entonces, eso es como un consejo, ¿no? Cada que escuchen una nota, siéntanlo como un andamiaje, como una tabla donde van a poder ir construyendo, en vez de sentir como, ay, me regresaron todo, qué rayos, y, ¿no? Creo que eso para mí, anímicamente era difícil, pero después me doy cuenta que era lo que me estaba dando camino para concretar. Y bueno, ya por fin salió la redacción y cuando salió la redacción, el proceso de la redacción a la titulación se vio mediado por una toma, por un paro de la universidad, que sabemos que eso pasa. Entonces, pues ahí sí me quedé en stand-by, que a lo mejor a muchos de mis compañeros que estén en ese proceso, la pandemia les dio como, como el mismo efecto, pero más grande. Entonces, pasó que digamos como que me puse en pausa, pero en un inter entre, así se los voy a decir tal cual, entre un proceso de paro y otro, fueron como 3 o 4 días bueno, fue una semana y 2 días, creo. Y en esa semana y 2 días me titulé, una cosa así maravillosa. Agradezco mucho también a la facultad que tiene efectivos esos procedimientos. O sea, una vez que tú tienes como tus productos, que ya lo aprobaron tus asesores, eso puede venir a ser súper rápido, ¿no? O puedes decir, ay, no, es que es engorroso y te tardas. Pero en mi caso, así fue. Como, aparte yo ya me iba a una estancia a otro estado, entonces, así, en ese tiempo, ¿no? Ya no, ni oportunidad tuve de ponerme nerviosa, nada más así corre el rumor, se va a soltar la universidad y fue así como de, hacer todo y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el proceso. Y me detuve más al proceso que al contenido, que ahorita les contaré así en muy corto tiempo, porque, porque creo que el fundamento de la investigación tenía que ver con que estas cosas que nos pasan no se quedan en el ámbito de lo subjetivo, sino que pudieran tener luz para que fueran parte de nuestra formación. Eso era como el objetivo, ¿no? Que todo esto que nos pasa, cómo vemos al grupo, cómo vemos a los profes, cómo nos acercamos a los procesos al área de conocimiento, nos pasan muchas cosas que no estuviéramos perdidos en eso. Entonces, bueno, concretando de qué se trató y qué encontré en mi tesis, bueno, en principio, que los aspectos de que el actor es un ente susceptible de formarse. Eso, aunque parece algo ya dado, que parece sencillo, era fundamental, ¿no?
Si un actor es un ente susceptible de formarse, entonces sus procesos de formación son susceptibles de observarse y son importantes de clarificarse, ¿no? Entonces estuve investigando a gente de teatro, hablando en principio de, pues, desde el ritual, el juego y todo eso. Después, otro de los aspectos importantes era que desde el otro lado, los grupos de formación y todos los procesos de desarrollo y creativos eran también un campo de investigación. O sea, eso fue como la segunda, el segundo paradigma sobre el que trabajé, ¿no? Y luego, a la hora de la confrontación, me di cuenta que bien bonito, porque incluso a la hora del lenguaje, había muchas cosas que estaban ya dadas ahí como elementos de comunión entre, por ejemplo, este modelo y lo que se vive en la formación del teatro. Entonces, mi tesis tiene un montón de letras, pocos dibujos, pocos esquemas, pero de los esquemas que tiene, son esquemas que a mí me parecían maravillosos de descubrir, porque, por ejemplo, encontré que había una gran asimilación, se podía hacer una asimilación entre la tragedia griega y el grupo operativo. Entonces, para mí fue como esas cosas de, ay, no manches. O sea, eso sí lo encontré, porque uno llega con una hipótesis y a veces, pues, solo cree que la va a comprobar o a descomprobar, y en el camino crees que nada te va a sorprender y no, o sea, esto para mí me sorprendió muchísimo. Entre el mito de la tragedia griega y lo que tendría que ser la tarea en un grupo operativo, ¿no? Que puede tener un plano individual y un plano grupal. Me di cuenta que uno de los roles más importantes que había en la grupalidad tiene que ver con el portavoz del grupo, el que de alguna manera expresa física o verbalmente lo que está pasando en la grupalidad. Y pues en la tragedia griega tenemos al protagonista y al coro, ¿no? Entonces, portavoz, grupo versus protagonista, coro, ¿no? También me di cuenta que respecto a los mecanismos de desocultación, o sea, de cómo se revelan estas cuestiones de lo mítico, en la tragedia griega pues había la comunicación mímica, o sea, la acción, y la comunicación hablada, y que evidentemente en el grupo operativo pasaba la comunicación mímica, o sea, las acciones, y la comunicación hablada, y que ambas eran igual de importantes. Entonces, eso también se equiparaba. Y la cuestión del espacio-tiempo, que en el modelo de la tragedia griega, pues era la escena, que era un espacio-tiempo de representación, y en la grupalidad era el espacio-tiempo del grupo. O sea, también el grupo vive en un espacio-tiempo. Fuera de ese, pues es otra cosa. Y que lograba la vivencia del nosotros, ese grupo. Entonces, bueno, esa es como una de las cositas que dije, ah, no manches, este modelo se parece a la tragedia griega. Qué buena onda. Eh, Otra de las cosas que más me llamó la atención es que la formación del actor se puede ver en dos planos, que eso creo que tiene implicaciones hasta físicas y metafísicas. Se puede ver en el plano de lo horizontal y en el plano de lo vertical. O sea, vertical es como lo que te sucede a ti en tu proceso y horizontal es lo que te sucede a ti en tu proceso, pero en tu proceso grupal, ¿no? Y eso también para mí fue sumamente revelador, porque revelador para observar. Inclusive, en algún punto, esto también trasciende hacia, por ejemplo, los montajes, ¿no? Yo lo hice de grupalidad en la formación y acá también puede ser grupalidad en los montajes, ¿no? Ya como cuando empecé a desarrollar más mi trabajo como directora, me di cuenta que pues también era aplicable, ¿no? Y ¿qué más les quisiera compartir de esto? Algo en lo que también me detuve y me sorprendió un montón es que estos modelos hablan de los procesos de resistencia. O sea, cuando estás ante una área de conocimiento que va a reestructurar tus esquemas, pues hay resistencia, porque da susto. Creo que el proceso de tesis Gunari es como eso, también es como te provocas de resistencias porque reestructuras inclusive tu concepto de ti como profesionista. Entonces, que siempre hay resistencias
Lo importante podría ser reconocer, estar apoyado en esos procesos de resistencia para que sean parte, pues, del proceso, pero no quedarse como ahí atorados, ¿no? Y eso sucede ante una nueva obra, ante un nuevo, una nueva área del conocimiento actoral, ante un nuevo grupo, ante muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo también de lo que me detuve. Y bueno, al final, las conclusiones para mí fueron, uno, que pude ser un poco más rígida en mi metodología. O sea, estos grupos que yo trabajé, de estos grupos no se hicieron grabaciones de sesiones, no se hicieron transcripciones, siempre había bitácoras y las bitácoras sí se hicieron, pero no hubo como transcripciones de sesiones, ni fueron sistematizadas como desde antes por categorías, y todo ese procesamiento de la información fue más general y pudo haber sido muy particular, y supongo que ahí hay un montón de conocimiento, pero yo asumí que yo no iba a poder abarcar todo eso. Entonces eso también, lo que les decía al principio, dejar ir, ¿no? Entonces dejé ir como toda esa posibilidad de conocimiento. Y la otra cosa que dejé ir, que también lo hablo en mis conclusiones, dejé ir la posibilidad de hacer una tesis acerca de una cosa así como de una obra artística que me llevara como a un proceso de conocimiento como artista, porque yo también tenía esos intereses así de repente como de no, mejor una obra, o si sistematizo obra, por ejemplo, ¿no? Como si me sintiera más artista, o por ejemplo más actriz, si sistematizo obra, y menos actriz si hago una tesis. Entonces, dejé esa ilusión y me entregué pues a esto, ¿no? Finalmente no va a ser la única investigación que haga en la vida, ni va a ser el único proceso creativo que haga en la vida. Y quiero compartirles que después de que pasó esto, ya para terminar, quedé como pues ya entrando al mundo laboral y todo, y últimamente empecé a trabajar con el método TIA, que es el método de investigación actoral, que trabaja Débora Strosky de Argentina, y fue maravilloso darse cuenta que uno no está solo en la investigación, porque su primer planteamiento como de las bases pedagógicas tiene que ver con la grupalidad, inclusive con este autor. Entonces fue como, Dios mío, o sea, lo que hace 10 años estaba investigando, hay otras personas en el mundo investigándolas, y ella con su millón de experiencia, pues teniendo más información y puntos de vista como más clarividosos y todo. Entonces fue como, maravilloso, ¿no? Y ahora, bueno, estoy contenta porque justamente el método pues habla de investigación actoral como un eje fundamental para poder desarrollar la cuestión del ser actor. Entonces, bueno, de repente hay como vueltas del mismo bucle, y en donde te encuentras como en el mismo sitio, pero un escaloncito más avanzado como en tu comprensión de las cosas. Y creo, incluso con esta investigación, con esta invitación, que me pasó eso. O sea, cuando Gunari me invita a platicar un poquito acerca de esto, digo, sí, es que definitivamente está esta vuelta de bucle, pero ahora comprendiendo un poquito más, ¿no? Y seguramente llegará otro proceso de confusión, de bla, 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 y ya, llegaré luego a otro punto en donde diga, sí, claro, ya entendí. No sé si tengan que pasar 10 años, porque bueno, de esto hace 10 años que yo egresé, o sean procesos más cortos, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco lo que les puedo compartir. Muy bien, Angélica, muy interesante. Bueno, yo estuve haciendo unas notitas como para que nos ayude a recapitular y plantearte algunas preguntas que me surgen. Es un montón de información la que nos estás compartiendo, pero hay cosas que me parecen muy interesantes y efectivamente muchas de las cosas que tú dices son, híjole, como, ¿qué te diré?
como consejos de primera mano, ¿no? Para los estudiantes que están en esos procesos de titulación y que no ven luz al final del camino, ¿no? Y que están pasando por todos estos procesos de resistencia, esta desorientación, ¿no? Esta falta de estructura de su propio trabajo, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero bueno, recapitulando y tomando en cuenta lo que digamos, lo que tú mencionas, por ejemplo, la idea germinal, ¿no? Es decir, esto que tú planteaste al principio de tu exposición, de que partimos siempre todos como desde una idea que tiene un carácter un poco más utópico, más romántico, ¿no? Ponemos demasiadas expectativas en el proceso de titulación y nos ponemos en un lugar donde lo vamos a resolver, el problema del teatro, lo voy a resolver, por fin yo llegué a resolverlo y yo tengo la respuesta, ¿no? Y conforme te vas involucrando en el proceso, te vas dando cuenta de que pues, hay un montón de cosas dichas, escritas, no tienes nada específico que decir sobre el problema del teatro, ¿no? Y entonces aquello se va perfilando, ¿verdad? Se va perfilando. Pero me parece muy interesante que finalmente son razones personales, ¿no? Es decir, tu propia trayectoria de vida, ¿no? Las que te hacen decidirte por algo. Tú hablas, por ejemplo, de tu experiencia previa en psicología, ¿no? Que toda esta información, todo este bagaje, todas estas lecturas que tenías anteriores y este interés que tienes por lo humano, pero lo individual y lo colectivo, ¿no? Cómo se relacionan y cómo eso es, digamos, una estructura vital del teatro. O sea, fueron razones personales las que te llevaron a determinada, digamos, decisión de un tema, ¿no? Eso fue muy interesante. Por ejemplo, me parece muy interesante que decías, bueno, uno de los grandes problemas que tuve fue la metodología, ¿no? Decidirme qué camino, cómo llevar a cabo esta investigación. Yo creo que esa es la gran tarea de la investigación artística, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que en las investigaciones que hacemos en relación a temas artísticos, a temas del teatro, a temas del arte en general, hacemos una especie como de acopio, ¿no? Así un poco medio salvaje, medio irrespetuoso, de técnicas y metodologías de ciencias sociales, de la ciencia, de otras ciencias, de ciencias humanas, ¿no? De las humanidades, por ejemplo, la lingüística, la psicología, la pedagogía, ¿no? O de las ciencias duras, por ejemplo, ¿no? Esta idea del laboratorio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en el arte, ¿no? Un laboratorio para teatro, para la recuperación de la memoria, un laboratorio, ¿no? De teatro objeto, un laboratorio de, ¿no? En la idea del laboratorio, oigan, pero cuando hablan de laboratorio, ¿sí saben de lo que están? O sea, tenemos conciencia de que esa palabra es súper dura, ¿no? Viene de un ámbito de investigación y de conocimiento muy estricto, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando decimos estamos haciendo laboratorio, ¿no? Pues bueno, todas esas cosas me hacen pensar que hacemos como una especie allí de salsa, ¿no? Molcajeteada, de distintas técnicas metodológicas de las otras áreas. Y que todavía nos falta trabajar en la metodología estricta, ¿no? Digamos, que venga de la naturaleza propia de nuestra práctica y de nuestro conocimiento, ¿no? Que no estemos como abrevando de otras áreas del conocimiento, sino que venga de la naturaleza. Sin embargo, me parece muy interesante que tú hiciste ahí un modelo comparativo, revisión bibliográfica, trabajo de campo, ¿no? O sea, ahí hay tres líneas metodológicas que sirvieron para que tú pudieras arribar, ¿no? A tus, digamos, a tus conclusiones. Eso me pareció muy interesante. Me parece muy interesante la transdisciplina, que por tu formación fue natural, ¿no? Es decir, echar mano de otra área del conocimiento, en este caso la psicología, para compaginarla con un fenómeno muy específico del teatro, ¿no? La grupalidad, el funcionamiento del grupo para los procesos de formación y creación actoral. Yo creo que la transdisciplina es el futuro, ¿no? Es decir, todos tendríamos que eventualmente interesarnos por otras cosas que no solo sean nuestra área de conocimiento, ¿no? La ciencia más estricta, la ciencia social, la psicología, la política, porque los fenómenos sociales y humanos no se pueden explicar desde una sola dimensión, ¿no? Son multidimensionales, ¿no? Eso también me pareció muy interesante.
Y bueno, eso es un poco como los puntos que yo recupero de tu exposición. Digo, todas las cosas son interesantes. Esto que cuentas de la estructura que hay entre el funcionamiento del grupo y la tragedia griega, el surgimiento de la tragedia griega, si lo entendí bien, eso es un hallazgo impresionante, ¿no? Eso deberías de publicarlo, eso ya tiene que estar circulando en alguna revista científica, ¿no? Claro, porque es como si cada proceso grupal volviera a inventar el teatro, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Es como esa idea. Eso es maravilloso, Angélica. Eso me parece que es una pepita de oro que tú encontraste en tu tesis, ¿no? Y que nos confirma que sí estamos haciendo algo bien, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Sí, me parece muy interesante esto que dijiste. Pero bueno, para preguntarte estrictamente algunas cosas, esta idea de la subjetividad versus la objetividad, ¿no? No hace mucho tuvimos un debate, digamos, en persona y un debate en redes sociales, y es un debate académico, ¿no? Que se encuentra más de una vez en los congresos, en las aulas, ¿no? De la objetividad de la ciencia versus la subjetividad de la experiencia artística, ¿no? Y entonces, que ese es el primer obstáculo que parece que nuestra área tiene que sortear, tiene que superar para verdaderamente convertirse en ciencia, ¿no? Hemos tenido ahí muchas posiciones al respecto, porque desde cuestionar la propia objetividad en la ciencia, de las ciencias duras, ¿no? En la ciencia matemática, la física, la biología, ¿no? Las ciencias, digamos, más tradicionales y más convencionales, ahí hay todo un cuestionamiento ya, ¿no? De cómo se construye esa objetividad, ¿no? Eh, y también todo este proceso, digamos, de la subjetividad, ¿no? Que pareciera que no tiene nada de objetivo, ¿no? Que es participar de una experiencia artística. Eso me parece muy irrelevante. No sé si quieres como ahondar en ello porque dijiste algo y creo que te quedaste con ganas de decir algo más. Este, no sé si me quedé con ganas, pero creo que es muy importante esta discusión, porque esta discusión nos puede detener a seguir desarrollando el campo de la investigación. O sea, es un, no sé, es una cuestión incluso filosófica, me parece. Cuando nosotros pensamos que la realidad existe, me voy a ir bien mística, pero cuando pensamos que la realidad existe, entonces establecemos que existen estrategias de medición de esa realidad y que esas son las que son la objetividad, o sea, son objetivas, ¿no? Puedes medir y cuantificar. Pero si ya creo que en nuestros días está claro que ni siquiera el tiempo es una cuestión que exista, sino es una manera de medir la experiencia. Entonces ya desde ahí nos podemos relajar un poco en entender que no va a existir esta objetividad del campo de las ciencias duras, inclusive si allá es que existiera, en la cuestión artística, y no por eso va a dejar de ser importante o no por eso va a dejar de ser válido acercarnos a eso, ¿no? Entonces yo me conflictué con eso y también me tranquilicé en ese sentido, ¿no? Dándome cuenta que yo asumí como desde dónde estaba el ojo que estaba observando y no quise decir que así tiene que ser todo, ni quise decir que era esto y no había más, sino reconociendo eso, el ojo de desde dónde se estaba viendo. Y creo que eso es una cuestión, por eso te digo que es incluso un aspecto filosófico, porque me parece que cuando planteas las líneas paradigmáticas para entender el mundo desde la filosofía o incluso desde la mística, lo primero que hacen no sé, los místicos chidos es reconocer dónde está el ojo del observador y ya, y desde ahí plantean y te reconocen que es una de tantas posibilidades de
un tubo de ensayo de un químico con otro químico que se combinan, 5 mililitros, 3 mililitros, 20 grados, parece ser que es una cosa dura y clara. O sea, 5 mililitros, 20 grados. Claro, esto es lo que es, ¿no? Pero ni eso, digamos, es lo que es si no se reconoce desde dónde es. O sea, desde un sistema de medición decimal, desde una concepción química desde este modelo. Históricamente incluso podemos reconocer desde dónde se empezó a pensar así a los elementos químicos y desde dónde se empezó a pensar de otra manera. Y entonces desde esos paradigmas es que esto es cuantificable. Entonces yo creo que en el caso del arte y las ciencias, del arte y las humanidades, pero específicamente del arte, nada más tenemos que reconocernos en ese sentido como desde donde estamos observando y entendiendo el mundo. Y creo que ahora, te digo por eso que es como un bucle, porque ahora que pasó todo esto de la pandemia, nosotros empezamos o volvimos a reconocer algunos aspectos, o lo diré personalmente, volví a reconocer aspectos de lo que yo creía como el concepto de la realidad. Y entonces, o sea, con todo esto, por ejemplo, de la virtualidad, me di cuenta que incluso esos paradigmas que nosotros creíamos como ya inamovibles, pues eran solo puntos de vista. O sea, puntos de maneras de ver, ¿no? Ni siquiera digo puntos de vista de alguien, porque no tiene que ver con un alguien, sino con una manera. Y, por ejemplo, yo replanteé de una manera así súper fuerte la cuestión de la grupalidad desde la virtualidad. Para mí era elementar la presencia y así casi la energía y el olor del otro, y que estar juntos en un mismo espacio. Lo que era el espacio, para mí era espacio físico, era un salón de clases, un así, y también ahí replanteé todo como, es que la espacialidad no necesariamente es eso. La espacialidad se construye a veces en un espacio, por ejemplo, ahora tuvo que ser en un espacio virtual, ¿no? Y yo no me siento en un espacio distinto al que estás tú, un área ahora, aunque estemos a quién sabe cuántos kilómetros de distancia, porque es un punto de vista, es una manera de ver. Esa es mi observación, ese es mi punto de vista de esta discusión entre lo objetivo y lo subjetivo, y cómo yo lo experimenté y lo he venido experimentando en mi concepción de lo que sería la investigación, ¿no? Claro, yo creo que todavía es un tema que seguramente vamos a seguir discutiendo con los otros egresados o estudiantes que enfrentemos, porque me parece que es una de las primeras batallas, ¿no?, que habremos de librar para poder, digamos, concertar, ¿no?, un corpus metodológico de la investigación artística, o sea, ¿no?, la objetividad versus la subjetividad. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, solo tenemos este punto de vista, ¿no? O sea, no tenemos otro. No podemos pensar que nuestra mirada es esférica, es subjetiva, ¿no? Tenemos contrastes con otras subjetividades y probablemente en esa intersubjetividad construiremos algo que tenga asidero en la realidad, ¿no? Creo que para allá, y yo creo que un científico que está en su laboratorio de física experimental, ¿no?, ahí con rayos gamma y buscando distintos materiales, no tiene más que eso, su propio punto de vista y el punto de vista de sus colegas, y en esa intersubjetividad que es el laboratorio, construyen la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que no estamos tan lejos de cómo se construye la ciencia, ¿no? Pero ya no voy a decir más, porque si un científico, un físico, un matemático ve este programa, va a decir, esa no sabe de qué está hablando. ¿No? Hay que seguir estudiando al respecto. Otra pregunta que yo te quería hacer, que me pareció muy interesante, esto de cómo salir de la abrumación o de esa saturación o de ese que te lleva a un impas, ¿no? O sea, esa saturación o esa, digamos, como, sí, dijiste, te abrumas, ¿no? Como Ajá. que es demasiado y se vuelve inmanejable, ¿no? Y entonces como que claudicas o lo abandonas o decides no seguirlo,
¿no? Y te pone eso en un impasse de la tesis y habemos personas que luego nos toma demasiado tiempo, ¿no? Salir del impasse para retomar el proyecto de investigación. Hay unos que nunca salen, ¿no? Entonces nunca se titulan y nunca llegan a sus conclusiones, ¿no? Deja tú más allá del tema administrativo, ¿no? Escolar, el tema de dejar un camino de investigación y de conocimiento a medias, ¿no? Tú dijiste, es que me hizo un poco de ruido porque dijiste, mágicamente quise volver a retomar la tesis en junio. Yo creo que no fue tan mágicamente, más bien te preguntaría como, ¿qué pasó en tu circunstancia o internamente, qué pudo haber pasado que volviste a hacer acopio de fuerzas para continuar con tu proceso? Sí, sí, no, no fue mágicamente. Uno siente ese momento como de insight, como una magia, como una luz que llega, pero es un punto del proceso, no deja de serlo. Am, a ver, los procesos artísticos, me parece, que involucran, pues, todas o muchas de nuestras áreas eh, de comportamiento y nuestras áreas humanas, ¿no? O sea, no son procesos parciales por la cualidad de nuestra, incluso por la cualidad de nuestra área de conocimiento, ¿no? O sea, el ejecutante escénico está muy involucrado en todos sus áreas, ¿no? A veces, pues, nos enfocamos más en una, ¿no? Es más corporal, o es más vocal, o es más rítmico, o es más lingüístico, pero por la cualidad misma, estamos muy involucrados de manera como muy total. Entonces, yo creo que a mí lo que me abrumó es que tenía poca energía vital para continuar el proceso de titulación. Entonces estaba en un momento en el que no tenía energía vital para hacerlo. Y era desgastante completamente sentirme con ese pendiente en la... Es como la computadora, ¿no? Si tenemos la ventana abierta, pues se alentan otros procedimientos de la misma compu. Y yo ya no tenía energía para continuar con la ventana abierta y decir, no lo estoy haciendo, pero ahí está la ventana abierta. O sea, ahí reconocí, no, no puedo. Entonces, por eso, al cerrar la ventana, se guardaron los cambios, pensando en esa analogía, se guardaron los cambios, pude sacar adelante otras tareas, o sea, digo, otras ventanas que tenía abiertas, y cuando concluí esas, o sea, por eso no es casual que fue como un semestre, porque entonces salí a cuenta del resto del trabajo que tenía, que estaba haciendo, que era semestral, y acabo en junio, y acaba eso, y entonces digo, ya cerré estas, tengo toda mi memoria RAM disponible para esta tarea. Y entonces volví a abrir la ventana y ya se habían guardado los cambios, me releí, me di cuenta de cómo al distanciarme me di cuenta de otras cosas y pues ya tuve energía para seguir. Entonces, sí, creo que es muy desgastante tener la ventana abierta de la tesis y de la titulación por años. Digo, yo me llevé uno y un cachitito, pero, o sea, no puedo pensar tener la ventana de la tesis abierta por 5, por 7, ¿no? O sea, necesariamente la tienes que cerrar y cuando la vuelves a abrir, pues ya la abres desde la nueva que eres, porque además la nueva persona que eres en ese momento. Y a veces, por ejemplo, me pasó con mi proceso de titulación anterior, el de la otra licenciatura, eh, yo también tenía que pasar por procesos de maduración personal. O sea, que también fue como muy claro, o sea, no es, ahora sí que no estaba lista para ser una licenciada en psicología. Entonces, tuvo que pasar ciertos procesos personales para volver a tener esa energía vital para entrarle al proceso de investigación. Eh, este, bueno, me dan ganas como de siempre terminar con un consejo, no sé por qué, pero en este caso sí tiene que ver con el consejo de la
como de la conciencia de la energía vital que tienes para entrarle a eso. A veces la energía vital que necesitas es, estás a punto de ingresar a un trabajo y te piden un título. Eso puede ser suficiente para que tú te llenes de pila a hacer un proceso de titulación efectivo, rápido y concreto, porque necesitas el título. A veces es, encontré al confidente perfecto que me está ayudando, que me está dando oído para entender lo que yo quiero hablar de mi tesis. Eso también es otro de los hallazgos que nos dan un montón de energía, un montón de motor. Cuando encuentras un alguien que tiene el mismo interés, pero pues él no va a hacer una tesis, pero te escucha y te da réplica y te entiende y te da límites, esa es otra cosa maravillosa. Si lo encuentran, no lo dejen ir. Utilicen ese momento para avanzar, ¿no? Y la otra es que también, bueno, los límites exteriores son importantes. O sea, no tenía tiempo real de enero a junio y acabé mi trabajo y tenía tiempo real. O sea, tenía los lunes a las 11 de la mañana me podía sentar a escribir, ¿no? Entonces, en el caso de la cuestión como del tiempo para hacerlo, yo creo que también puede ser muy abrumador cuando estás clavado en que tienes que hacer tu tesis ahora, pero técnicamente no tienes un espacio-tiempo en el que puedas sumergirte a la desorganización que implica la investigación y que digas, bueno, ya acabó, que salgas y siga siendo funcional, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, sí son procesos que llevan a desorganización y sí hay que tener como cosas que nos ayuden como a no desorganizarnos completamente, sino esta escucha, por ejemplo, es un organizador dentro de tu clavado a la desorganización, sales y lo hablas, ¿no? Eh, por eso no fue mágico, pero fue muy, muy circunstancial poderlo llevar a cabo ya en ese momento de junio en adelante, ¿no? De la Yaya entonces. Fíjate qué interesante, ¿no? De todas las cosas que nos estás contando, me parece que yo las he escuchado en otros estudiantes, ¿no? En relación a que la tesis no es una asignatura más, ni es un trabajo más escolar, sino que compromete vitalmente. Entonces, tienes que encontrar espacio para ella y no puedes alargarla demasiado porque si no, ¿no? Te toma tanto tiempo y se desgasta el trabajo de investigación y te desgasta a ti, ¿no? Es cierto que se cierra la ventana, ¿no? Y se puede encajonar, ¿no? Lo que suceda ahí o encarpetar así, ¿no? En el fondo de la computadora y no lo vuelves a revisar. Y cuando lo vuelves a abrir, pues ya es como determinante, ¿verdad? Difícilmente es ese proceso de estar ahí con ese pendiente todo el tiempo, no, por lo que te compromete vitalmente. Eso me parece muy interesante. Y eso me lleva a la última pregunta que te quiero hacer en relación a, digamos, en tu perspectiva profesional, personal, artística inclusive, ¿qué ventajas le ves al hecho de haber podido concluir el proceso de titulación de la manera como lo hiciste y con el tema que escogiste, ¿no? Que se resolvió al final? Y digamos, ¿qué cosas como que te permitió seguir haciendo o cómo has pensado darle continuidad? Es otra pregunta, pero te la planteo de una vez. ¿Cómo has pensado darle continuidad a tu proyecto de investigación? ¿En otras investigaciones o en publicaciones o esto que, por ejemplo, pienso que caería perfecto en ciencia aplicada, ¿no? Esto que hiciste con los grupos, ¿no? A través de esta figura de técnico académico ya en la comunidad de Bellas Artes, de trabajar con los grupos de los distintos grados de la licenciatura, pues eso yo ya lo tomaría como ciencia aplicada, ¿no? Es decir, ya hay un proceso metodológico, bibliográfico y estás haciendo trabajo directamente en campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todas esas salidas, ¿has pensado tener esas salidas? Y cuáles fueron, pues, digamos, en términos personales, profesionales, artísticos, las ventajas, la ganancia de haber obtenido un título de licenciada en teatro? Sí, pues, creo que lo primero que me benefició fue poder cerrar la ventana. Ya, ya.
cerrada. O sea, sí, era un proceso, digo, personalmente era para mí una consecuencia lógica de mi trayectoria académica. O sea, para mí era como si no hubiera hecho el último examen. O sea, eso era imposible. Yo estoy muy obsesionada con los cierres. Dicen por ahí mis compañeros de clases y todo, mis maestros, que yo estaba súper obsesionada con el cierre, pero porque para mí los cierres son unos procesos de mucha salud que resultan en mucha salud emocional y en mucha prosperidad, mm, pues de lo que sea el cierre, ¿no? Científica o de lo que sea. Entonces, para mí es un punto muy importante, entonces yo no concebía no cerrar y no titularme para mí era no cerrar. Entonces yo no tenía ningún interés en continuar abierta mi licenciatura, ¿no? Ese fue el primer, cuando logré cerrar, fue para mí muy relajante. Esa fue la primera, digamos, como el, eh, el primer beneficio. El segundo beneficio sí tuvo que ver con el ámbito profesional laboral. O sea, creo que el hecho de tener licenciatura como un grado académico hacía más sencillo para muchos de los lugares en los que fui contratada el llevar como los procesos incluso administrativos, porque me involucré mucho en el ámbito educativo, debo decir. O sea, para el ámbito educativo, un, un, una credencial educativa, pues obviamente que te da buenos resultados, pues, ¿no? Y ahora yo creí que hasta ahí se iba a quedar. O sea, yo creí que se iba a quedar solo en un aspecto de cómo yo, siendo docente, cómo yo iba a ver la grupalidad para ser mejor coordinadora de aprendizaje y ya. O sea, yo creí que se iba a quedar ahí los alcances, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo me quedé así como de, ay, mi tesis no fue el inicio de una gran investigación de encontrar el hilo negro, ay, qué triste, ¿no? Pero les platicaba hace rato que luego se dio la vuelta completa el bucle y entonces entré a estudiar esto de investigación actoral desde el método TIA y entonces dije, ay, claro que tiene todas las implicaciones artísticas. Y ahora, bueno, ahora voy a entrar a estudiar el método, pero desde el lado actoral. eh, y para experimentar desde el otro lado, desde ese otro punto de vista, para ver si lo logro hacer como más esférico, como decía Gunari. Y Y me doy cuenta que también tuvo implicaciones artísticas, o sea que también esto me lleva a desarrollarme más como actriz, como directora, e incluso con figura, como el tipo de discurso que yo puedo estar estableciendo. Entonces, pues fueron mil ventajas, o sea, no me hubiera encontrado con eso si no me animo a meterme al proceso de titulación y al proceso de escritura o creación, investigación desde la tesis, ¿no? Y esa se queda como herramienta allí en mi bagaje. O sea, pues aquí la traigo, no te puedo decir que siempre la uso, pero sí es importante que lo haya hecho. Ay, me dijiste que si lo he configurado para más adelante. Pues con el método TIA, sí. O sea, ahora estoy como metida y quiero seguir investigando, quiero seguir aplicando y todo. Y tiene pues como este fundamento, ¿no? Pero como por ejemplo nuevas publicaciones, yo creo que desde el aspecto de que esta tesis es una herramienta que ya traigo, no quiero decir que vaya a publicar esto o algo de esto, sino que en algún momento uno de los 200 gérmenes que quedaron ahí me va a mover a volver a escribir. O sea, digo, ya ha pasado en determinados momentos. Ya ha pasado que me dan ganas de volver a escribir y me pongo a escribir. A veces ha sido petición ex profeso, por ejemplo, para una publicación. ¿Quieres contribuir con nosotros con un artículo, una publicación? Y empiezo a escribir y digo, ay, sí, claro. Y vuelvo a entender algo más de lo poquito que aquí quedaban así como gotitas. Y tomo una y digo, ay, sí, y la agrando un poquito, ¿no? Eso me ha pasado y creo que así seguirá sucediendo. Espero que así siga sucediendo, ¿no? Que en nuevos procesos de escritura, de aplicación, esté ahí como el germen volviendo
a florecer, ¿no? Eso me gusta, esa imagen final me gusta, ¿no? La tesis de licenciatura como una semilla que va a florecer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y es mejor salir con algo sembrado que salir con tierra baldía, ¿no? Toda Muy bien, removida. toda nada más así anegada. Y pues no. Sí. Oye, Angélica, pues ha sido una charla súper interesante, súper bonito. Escucharte, la verdad, creo que nos motiva a todos como a decir, oye, sí, hay que leer, hay que investigar, hay que escribir. Me había parecido muy aportativa, muy entusiasta tu exposición y eso contagia, eso es muy bueno. Enhorabuena por esta gran tesis, ¿no? Felicidades por ella. Ojalá sí te animaras como a publicar, digamos, aspectos más amplios de ella. Yo la considero muy interesante y me gustaría mucho leerla. Y pues te agradecemos mucho a nombre de la licenciatura, a nombre de la Academia de Teatro de nuestra Universidad Michoacana, que nos hayas acompañado en el arranque de estas charlas. De verdad que da gusto saber que hay profesionales y profesionistas como tú, ¿no? Poniendo ahora sí que en nombre alto a nuestra escuela, a la Universidad Michoacana, que pues es una universidad muy compleja, tiene muchos problemas, ¿no? Pero pues ahí hay una evidencia de que algo se hizo bien porque estás tú, ¿no? Que eres una chica súper inteligente y súper destacada. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo que nos des la patadita en este ciclo. Yo siento que como tú bien dices, ¿no? Nos va a traer mucha prosperidad a este ciclo de charlas, que pues tiene el objetivo de motivar a los que vienen atrás de nosotros, pero también tiene el objetivo de hacer esto de difundir, ¿no? Dar a conocer, divulgar lo que ya se hizo, que es muy importante, que pocas veces se encuentra espacio, ¿no? Que la gente sepa que tú has escrito esta tesis, que manejas estos temas y que como tú bien decías, no estamos solos, somos una comunidad y que probablemente haya alguien más que tenga intereses afines y pueda encontrar en ti ese interlocutor que siempre nos ayuda a organizar, ¿no? Ese primer Ajá. caos que es la idea germinal. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a todos. Espero que alguna de las tantas cosas que se hablaron, alguna semillita se haya por ahí sembrado pues para ayudar al propio proceso, ¿no? Y qué gusto ser en esta imagen de ser la madrina y dar la patada, porque espero que sea muy productivo. Entonces, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a compartir estas cosas y bueno, pues ahí estaré pendiente de las otras transmisiones para escuchar a nuestros compañeros. Gracias. Así es, exactamente, eso es lo que quería para despedirnos, nada más hacer el énfasis en invitarlos a la próxima transmisión de este ciclo de charlas. Va a ser el 16 de julio, igual a las 5 de la tarde, por el canal de YouTube de la Licenciatura de Teatro. En esta ocasión nos va a acompañar el licenciado Manuel Barragán. Él es director y dramaturgo. Nos va a presentar un trabajo de investigación que, digamos, sí tiene el carácter completamente de creación de obra. Es un trabajo de investigación sobre la dramaturgia y la dirección escénica, ¿no? El proceso de creación de dramaturgo-director a partir de una pieza de su autoría y de su dirección que se llama A lo mejor te encuentro. Entonces vamos a ir al universo por completo de la creación artística y de la creación teatral con la experiencia de Manuel Barragán. Además, hay que decir que Manuel tiene muy poco que presentó la defensa de este trabajo, entonces tiene muy fresca toda la experiencia de su proceso de titulación. Él estará con nosotros el próximo 16 de julio. Y bueno, cada charla estaremos avisando del programa, así que ayúdenos a difundir compartiendo el link de esta videoconferencia en sus redes sociales. Y también les queremos dar los datos por si están interesados en contactar a algunos de los expositores, en este caso, por ejemplo, Angélica Mesa, o mandarnos alguna propuesta para programar dentro del ciclo de charlas, o alguna duda, algún comentario, algo que haya surgido a partir de lo que se escuchó. Les invitamos a que nos escriban al correo electrónico, mi correo electrónico institucional, gunari, que se escribe GUNNARY, .prado@umich.mx.
Es mi correo institucional, ahí estaremos atendiendo todas sus inquietudes, preguntas, o haciéndole llegar a Angélica comentarios, también preguntas, o poniendo en contacto si fuera el caso, ¿verdad? O a menos que tú, Angélica, quieras dejar algún teléfono, alguna red social, algún contacto personal, por si a alguien le interesa platicar contigo respecto a lo que nos compartiste hoy. Yo creo que sí, que puede aparecer en la descripción y en YouTuber puede aparecer en la descripción sin ningún problema. Ok, pues ahí pondremos en la descripción de este video el contacto directo con Angélica Mesa para que usted le haga sus preguntas y la conozca en su trabajo profesional como actriz, directora, docente, investigadora. Pues muchas gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana. Bye.